Buen día, mi nombre es Fabián Martínez. Hoy voy a presentar el laboratorio número uno del componente práctico del ensamble y mantenimiento de computadores. Estoy en el grupo número 8 con los compañeros Juan David Páez y Álvaro Antonio Ladino Castro. Por no contar con un equipo para poder hacer el ejercicio práctico, me voy a guiar con el programa de Cisco que nos permite interactuar y hacer el ensamble de un equipo de cómputo de escritorio conforme a la solicitud dada para este ejercicio. Entonces, como primera parte, vamos a colocar una fuente de de alimentación y necesitaríamos también una manilla antiestática, los destornilladores y elementos necesarios para poder hacer la instalación. Ahora vamos a proceder a colocar la fuente en nuestra torre escogida. Entonces damos doble clic, eh, permíteme un segundo, la colocamos, le damos conforme a la ubicación que necesitamos. Colocamos los tornillos, para esto pues utilizaríamos nuestro destornillador. Al quedar ya está anclada, pues nos va a mostrar todos los cables para hacer conexiones a los diferentes elementos que tiene el equipo. Ahora procedemos a hacer la instalación de la placa base escogida para este equipo. Tenemos lo que corresponde a la ranura 1 y a la ranura 2 para colocar las memorias RAM. Entonces vamos a proceder a hacer la primera. Tenemos que tener en cuenta cuando se coloca físicamente esta memoria RAM que ya tiene unas ranuras, las cuales debemos colocar eh, de la misma forma para que no se nos vaya a dañar y tener muy en cuenta de no hacerle mucha fuerza porque podemos generar un daño. Aquí al ya insertarla de esta forma procedemos a colocar los pines y asegurarla. Vamos con la memoria RAM 2, hacemos lo mismo, le damos la ubicación y procedemos a instalarla, volvemos a hacer la conexión de los pines para asegurarla. Aquí ya quedan nuestras dos memorias RAM. Tener en cuenta pues de no ir a generar ningún residuo dentro de las ranuras para que no se vaya a generar el daño. Otra parte importante para la tarjeta es la instalación de la CPU, la cual debemos tener mucho cuidado para poder hacer esta instalación porque ya tiene una ubicación exacta para encajar. Entonces procedemos a instalarla. Ahora vamos a hacer ajustarla. Para esto vamos a esta parte de aquí, que es como un seguro que tiene. Y esta palanca de aquí que nos permite asegurarla. Con eso cuando se levante la placa base, esta parte no va a salir. Segundo que hacemos es aplicar la pasta térmica. Esto va a permitir que esto se refrigere muy bien. Es una parte importante para que esta CPU tenga una vida útil eh, muy larga, es tenerla bien refrigerada. Procedemos también a hacer la instalación del disipador de calor, porque esta parte necesita estar muy bien refrigerada. Hacemos el cierre de cada una de las seguros o de sus tornillos y procedemos a hacer la conexión de este disipador a la placa base para que nos dé energía y funcione. Entonces aquí lo que hacemos es conectar. Tenemos que hacer una buena conexión de estos pines pues, para no dañarlos. Ellos tienen unos encajes exactos. Entonces lo que hacemos es colocarlos de la misma forma y hacer esta conexión. Al tenerla ya conectado a la placa madre, lo que va a permitir es que cuando ya tenga corriente, pues este comience a funcionar y comience a disipar el calor. Procedemos a tomar esa tarjeta e instalarla en la torre
que tenemos. Debemos colocarla de la misma ubicación conforme a las ranuras que tiene nuestra placa madre. La acomodamos de esta forma y pues a ella queda asegurada. Hacemos nuestra desconexión de los tornillos correspondientes y pasamos a hacer las conexiones de las tarjetas que van en las ranuras correspondientes de la torre. Estas ya vienen listas para que quede la parte de los adaptadores, la parte posterior. Entonces procedemos a hacer la instalación de la tarjeta de red. Ya viene ubicada en esta ranura y la tenemos que asegurar con sus tornillos correspondientes. Por si apenas movamos la torre no vamos a tener ningún tipo de inconveniente de que se vaya a soltar y para que no se genere ningún daño. Ahora colocamos la tarjeta de Wi-Fi. Hacemos lo mismo, la aseguramos, ella tiene unos pines correspondientes, hay que validarlos para que quede igual y pues quede sus conexiones en la parte posterior. Colocamos los tornillos correspondientes para asegurarlo, pasamos al adaptador de video, hacemos la misma labor, colocamos sus tornillos y con esto ya nos quedan aseguradas las diferentes adaptadores de tarjetas que necesitamos para que nuestra torre funcione, nuestra tarjeta madre preste los servicios correspondientes. Ahora vamos a hacer la instalación de los discos duros, la unidad óptica y la unidad de disquete. El primero que vamos a colocar es el disco duro, una unidad de HDD. Hacemos el mismo procedimiento, colocamos la ubicación necesaria para que entre dentro de nuestra torre. Entonces procedemos a colocarla de esta forma. Él tiene aquí unas ranuras donde tenemos que colocar los tornillos para que quede asegurado. Si no los colocamos se puede mover y se puede generar un daño al dedo. Ahora procedemos a colocar las unidades de comportamiento externo. Entre estas encontramos la unidad óptica. Entonces procedemos a hacer la instalación de esta. Buscamos su ubicación correspondiente y procedemos a instalarla desde la parte de afuera. Colocamos sus tornillos como colocamos los del disco duro, también asegurando a la torre. Ahora procedemos a la unidad de disquete, pues ya casi no se utiliza, pero igual en algunos equipos todavía se maneja. Procedemos a hacer la instalación, a colocar sus tornillos correspondientes. Entonces con esto ya nos queda asegurada todas nuestras unidades, la DVD, la de disquete. Ahora procedemos a hacer el cableado en el interior a nuestra fuente de poder para poder, hacer la conexión, perdón, de la placa base a los diferentes elementos que hemos utilizado. El primer cable que vamos a colocar es el patacable. Entonces procedemos a hacer la inserción. De esta tenemos que tener en cuenta pues los pines que maneja para que no vayamos a tener inconvenientes y pues no vamos a tener ningún tipo de daño. Tenemos en cuenta pues que hay una ranura, la cual nos va a permitir asegurar nuestro cable. Igual cuando hagamos esta instalación tenemos que manejarla de una forma muy suave para que no se vaya a generar ningún daño. Ahora procedemos a hacer la instalación de la placa base aquí en la parte superior. La correspondiente conexión. Entonces, hacemos lo mismo, buscamos que este pin nos quede ubicado en esta parte de aquí para hacer la conexión y ya nos quedaría conectada la placa base. Ahora procedemos a los cables de disquete. Entonces procedemos lo mismo, a buscar los pines, a validar que nos quede conforme a lo que se necesita y hacemos nuestra conexión y esta iría a esta parte. Entonces la ubicamos de la forma necesaria, tener en cuenta pues estas posiciones de acá donde nos lleva un pin para que nos quede bien conectada. Listo. Ahora el cable SATA. Entonces hacemos lo mismo, tenemos que validar que
la misma conexión y proceder. Esta parte iría, ese SATA iría hacia el disco duro. También validar que nos quede conforme a lo que se está necesitando. La misma conexión, las hendiduras y procedemos a hacer la conexión. Listo, ahora vamos a conectar lo que corresponde a todo el cableado de estas partes a nuestra fuente de poder para pues, que funcione. Entonces, la primera parte que vamos a colocar es esta, corresponde al disipador. Buscamos los 3 pines asegurados y hacemos la conexión. Ahora vamos a conectar cada uno de ellos correspondiente. El cable iría aquí a la placa base. Tenemos que mirar las conexiones. Este pin asegura en esta parte de aquí. Pues lo ubicamos de esta forma y hacemos la conexión. Otro cable que vamos a utilizar es este, que va en la parte superior al socket y hacemos la instalación. Otro de estos iría aquí al disco duro para darle lo que corresponde a corriente. Este punto de aquí iría a la unidad de DVD del disquete. Hacemos también la validación, la conexión y procedemos a hacer la instalación. Y esta correspondería a la placa base. Tenemos que también mirar los pines, el pin que asegura y hacer la correspondiente conexión. Ya con esto es nuestra placa base, el disco duro, DVD, el disquete, van a tener corriente y van a funcionar correspondiente a la carga que se necesita para que esta funcione bien. Ahora procedemos a colocarle los cables externos. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestra torre con este panel, el cual nos va a permitir que no entre polvo, que las partes no estén a la intemperie, que se va a generar de pronto algún golpe, algún daño. Y colocamos sus tornillos correspondientes pues, para que quede asegurada. Listo. Ahora vamos a conectar lo que corresponde al cable del monitor que hayamos escogido. Validamos pues los pines correspondientes y hacemos la conexión. Se aseguran estos tornillitos acá pues para que no se vayan a salir. Ahora el cable del teclado, pues este es un PC2. Muchos ahora de las tarjetas que se están manejando ya es USB. Pero bueno, hay algunos equipos que todavía lo siguen manejando de esta forma. Estos manejaban unos pines correspondientes. Ahora vamos a proceder pues entonces a hacer esta conexión conforme a los pines que se tienen. Lo acomodamos y procedemos a hacer la conexión. Ahora el mouse. Muchas de estas conexiones ahora de estas tarjetas vienen con USB y ya cambiarían estos puertos. Vamos a hacer la conexión del Ethernet, es para nuestra conexión de Internet. Este pin debe estar conforme a esta parte de aquí, se puede identificar muy rápido y procedemos a hacer la conexión. Conectamos lo que corresponde, si tenemos una tarjeta de Wi-Fi, entonces conectamos la antena correspondiente, se asegura y queda funcionando. Y el cable de alimentación, que es muy fácil, es igual que los de otros electrodomésticos. Y con esto ya quedaría nuestro equipo funcional, ya solo